Hoy me gustaría hablar de tres fenómenos diferentes, pero entre los que existe una íntima y clara relación, y más cuando profundizas en ellos. Estos tres fenómenos son la migraña, el insomnio y el calor. Bien, cuando vamos a la migraña, a una de tantas formas de dolor absoluto de cabeza que te coge el ojo, etcétera. Hay varias formas de migraña, no voy a entrar en ello. Bien, lo que mucha gente no sabe es que existe mucha evidencia. Os puedo, sobre todo, remito al doctor Arturo Goicoechea, pero bueno, él trabaja con evidencia de todo tipo. Existe mucha evidencia de que lo que llamamos migraña es un fallo de detección de lo que también se llama como sistema neuroinmune. A saber, no es que sintamos dolor en una zona, aquí hay una cosa que se llama dolor, y entonces esto envía al cerebro, a un centro del dolor, una señal, y entonces sintamos dolor. No, más bien el cerebro se hace una especie de mapa de lo que es el cuerpo y de mapa de lo que es el daño. Y estos mapas no es una medición perfecta. Muchas veces podemos tener el caso de que exista un daño, por ejemplo, que alguien haga una radiografía en la espalda, haya daño y la persona no sienta dolor, o al revés, que sienta dolor, se haga una radiografía y la espalda esté recta, perfecta, y no se vea ningún daño. Existe toda una serie de fallos del sistema neuroinmune a ese respecto. Y la migraña es uno de los casos. Tampoco es que la solución sea fácil. No es solo decir, oye, pues mi cerebro está equivocado, me lo borro. Es todo un trabajo de casi terapia cognitivo-conductual. Darte cuenta de dónde viene la migraña, qué la dispara, qué parte del diagnóstico o incluso de enfermedad cultural tiene, porque existe toda una serie de enfermedades culturales. Al final toda cultura es un código semiótico colectivo y en esos códigos semióticos colectivos se producen bugs, se producen errores, fallos de diseño. Y en esos fallos de diseño a veces es donde surge la enfermedad, donde surge el dolor. Por eso cuando uno lee crónicas históricas o relatos etnográficos, aparece una serie de enfermedades que después no se repiten. Un ejemplo clásico es la época victoriana con la histeria. No se puede entender la histeria si no se entiende el clima de represión sexual y represión del cuerpo propio de esa era. Entonces la migraña es una expresión de esta era. Es una expresión, es una, seguramente, aunque seguramente hay relaciones con seguramente yo ya especulo con que hay relaciones con el estrés, con el uso, con el bombardeo de estímulos, etcétera. Y al final se crea la enfermedad y se crea una especie de bucle negativo que se retroalimenta. Algo así como un día mi cerebro produce la señal migraña, ya sé que tengo migraña, le tengo miedo a la migraña, eso produce estrés, ese estrés va a estimular la migraña y al final se configura la identidad migraña, el egregor migraña, se crea, se hace casi sustancia. Entonces en ese sentido hay todo un trabajo personal. Y no solo el trabajo personal de. Yo remito siempre al doctor Arturo Goicoechea. Por ejemplo, hace poco en Fitness Revolucionario le hicieron una entrevista muy buena. Pero bueno, remito a eso, que ahí están las bases y está la explicación científica y la fuente, etcétera, y la explicación neurológica. Pero yo añadiría también lo que algunos llaman ocultismo, pero yo prefiero llamar algo así como expansión, el arte de la imaginación. O sea, el cuerpo no es solo un mapa neuronal o un mapa cognitivo y podemos influir mediante la somatización, tanto para bien como para mal. A veces te sientes muy bien y se te quitan todos los males, como dirían las abuelas. O al revés, problemas psicológicos afectan directamente al cuerpo. En ese sentido creo que un cultivo de la imaginación, un cultivo del cuerpo imaginal, puede ayudar con muchas enfermedades, con muchos padecimientos y puede ayudar a potenciar nuestro cuerpo, ¿cómo decirlo? No trascender absolutamente la biología, que eso no pasa. Tú ves a los mayores gurús de la historia, a los grandes líderes religiosos y no trascienden la biología. Se siente. Al final vivimos en Malkuth, según el árbol de la, el árbol de la Kabbalah. Vivimos en el reino material y en el reino material hay unas leyes y unas disposiciones que hay que respetar y respecto a en las que estamos atrapados, en cierto sentido, o en las que participamos. Pero bien, pero sí se puede mover la zona, empujar los límites de lo que es lo material mediante ese bello y bonito arte de la imaginación. Entonces, bueno, con la migraña se pueden trabajar muchas cosas. Yo recomendaría sobre todo invocar el elemento agua y el color azul. En general el dolor, yo una época padecí una especie de dolor de muela, muy pequeñito, no me acuerdo. Y era, sí, era
Me estaban saliendo las muelas del juicio. Y usé mucho la visualización del color azul, la temperatura fresca y el tono agua. O sea, ese tipo de pistas sensoriales, sin entrar en asuntos mágicos y esotéricos, no hace falta ahora, despierta en nuestro cerebro asociaciones con la relajación, la paz, etcétera. Yo aconsejo trabajarlas. Bien, ya hemos hablado de la migraña. El siguiente tema que iré a tratar es el insomnio. Curiosamente, el insomnio tiene mucho de enfermedad de civilización. Lo voy a decir en el siguiente sentido. Hemos marcado que a partir de las 12 dormimos porque a las 8 tenemos que despertarnos porque, bueno, porque trabajamos, estudiamos, etcétera. Pero a veces el insomnio simplemente, además de las cosas psicológicas que hay, al final muchas veces hay insomnio que viene de estar en la cama y uno obligarse a dormir. Dice, tengo que dormir, debería estar durmiendo, ¿por qué no duermo? Entonces entramos en el bucle. En el bucle de intentar tomar el cuerpo, de intentar morderse uno. Es como morderse uno mismo un ojo, es imposible. Entonces, curiosamente, hay evidencia científica de que una de las mejores terapias, de hecho, que para el insomnio es no dormir en toda la noche. Despertarse y hacer cosas a full. O sea, se da igual que sea a las 5 de la mañana. Hacer cosas. No duermes, pues haces cosas. Tareas, lo que quieras hacer. Y no entro, ojo, no entro en cómo el mundo moderno daña el sueño en general. Ruidos, contaminación acústica, el ritmo circadiano está roto porque de día no recibimos la luz solar apenas y de noche recibimos mucha luz artificial. Esos son factores y están ahí. Y la evidencia científica cada vez lo acompaña más. Pero más allá de eso, que eso sería una especie de higiene de sueño y de hábitos de todos los días, para el que ya está sumergido en el insomnio, porque el insomnio al final se crea como una especie de bucle y el egregor insomnio se te devora y además se crea el bucle de que duermes mal de noche, de día duermes acabezada, cuando llegas de noche no tienes sueño, etcétera. Pues bien, una terapia de choque que sobre la que leí un día era básicamente hacer el gran esfuerzo de cuando tienes insomnio, eso, hacer cosas y lo siguiente, y cuando llega el día, como un campeón no duermes. Hasta que no llegue la noche, y entonces una especie de reinicio del sueño. Hasta que no llegue la siguiente noche, nada. Aguantas como un campeón, como puedas. Le echas caña, lo que sea. Te echas agua a la cara, café, sin conducir y sin tener peligro de matarte, pero le das caña a todo lo que puedas. Entonces, claro, llegas con tanta deuda de sueño que al final es lo bueno. Al final el cuerpo tiene sus necesidades y tiene su impulso y cuando pones al cuerpo al límite, hace maravilla. Me recuerda al ayuno. A veces a ciertos alimentos no te entran o no puedes comer cierta cosa, pero cuando pones a tu cuerpo a ayunar un día, dos, tres, al final el cuerpo se reinicia y dice dame lo que sea y se come lo que sea. Y por último vamos a hablar del calor. El calor es un fenómeno natural, sin duda, pero no se puede separar el calor del diseño urbano, de la agricultura moderna, etcétera. Por lo siguiente, con un árbol, solo por la sombra y por la evapotranspiración, cambia la temperatura de una calle. En general hemos construido desiertos, tanto desiertos agrícolas con plantaciones con lo típico, todo talado y riego o alfalfa en el suelo o lo que sea, o maíz. Hemos eliminado los bosques. Eh, y en la ciudad, no, y la ciudad de los parques naturales, bueno, aunque hay unos cuantos, no están en el suficiente grado, las casas no tienen sombra y cubierta vegetal, etcétera. Es más, voy a ir más allá. Irak, que es la antigua Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, eran los jardines colgantes, eran zonas de verde, eran zonas de absoluta fertilidad. Es la agricultura, porque la agricultura no es solo la agricultura moderna, no es solo la revolución verde, no solo los fertilizantes, no solo los pesticidas, no solo el tractor. La agricultura civilizacional, que consiste en explotar el medio, en domar el medio, eliminar lo salvaje y no integrarlo, ha ido poco a poco desertificando el mundo. En época de los romanos, Túnez y el norte de África eran verdes. Y se han desertificado, ahora son desiertos. Y damos por hecho que son desiertos. Entonces, no se puede separar el calor sin criticar la civilización. Y es por eso que la permacultura, el permacultivo, la creación de capas verdes, etcétera, puede ayudar mucho al calor. Y entonces aquí es donde yo quiero relacionar los tres conceptos, migraña, calor e insomnio. Porque muchas veces los tres van relacionados. Golpes de calor pueden provocar estrés, pueden funcionar como un disparador en la migraña.
El insomnio no ayuda tampoco, y además la migraña produce insomnio, te puede tener toda la noche sin dormir. Entonces, podemos ver que en los tres padecimientos son como tres enfermedades de civilización. No solo la falta de verde, no solo la sino también el no respetar los ciclos del cuerpo y y de la naturaleza, porque al final es lo mismo. Al final, entre mi cuerpo y entre la naturaleza, estamos hablando de dos formas de salvajismo, dos formas de, de fertilidad, dos formas de red natura. Aunque, entonces lo que sucede ahí es, en nuestro intento de domar absolutamente el mundo, controlarlo, que nada se escape, acabamos en una especie de ciclo negativo absoluto, porque al final, ¿quién doma al domador? El domador somos nosotros, pretendiendo domar los de fuera y los de dentro, y acabamos siendo nosotros domados. O sea, si queremos construir una jaula para nuestros enemigos, y cuando nos queremos dar cuenta, somos nosotros los que estamos dentro de la jaula y hemos tirado la llave. Entonces, en ese sentido, como he defendido en otros vídeos, al final es el mensaje del Tao. Es el mensaje de no luches contra la ola, navégala, surféala. Esto no implica que no haya cierto control, no haya cierta arte, cierta experticia, no, pero que esté en su punto, que esté en su momento, que no sea el principal impulso que te lleve a la hora de solucionar problemas, a la hora de afrontar, a la hora de afrontar el mundo y a la hora de ser en el mundo. No. Siempre entender, ver qué posible aliado hay ahí fuera, qué posible aliado hay en mi cuerpo, qué posible aliado hay incluso en la enfermedad. Quizá el insomnio te está mandando el mensaje de que estés de pie, de que hagas cosas. Está el famoso insomnio psicológico de simplemente estoy muy preocupado porque mañana tengo que hacer algo. Ahí el cuerpo te está despertando para que hagas algo, para que dejes algo preparado. Quizás debería uno aprovechar eso. Y ya dormirá uno otro día. Porque esa idea absurda de que todos los días hay que dormir 8 horas en el mismo momento, en el mismo lugar, obvia que la naturaleza no es lineal. La naturaleza no es totalmente. La naturaleza tiene su ciclo, tiene sus repeticiones. Y no es malo tener hábito y tener repeticiones. Pero al mismo tiempo la naturaleza admite el caos, admite la disrupción, admite que el rayo cae en medio del bosque, admite que ahora viene un águila y que los conejos tienen que huir. Entonces, solo aceptando eso, aceptando la capacidad de ciclo, aceptando que somos seres no lineales, es como podemos navegar el mundo en todos los sentidos, tanto en el sentido de la enfermedad y de la optimización biológica, tanto en el sentido colectivo y civilizacional, y tanto en uno de los sentidos más importantes, que sería el espiritual y luminoso, o sea, como nuestra alma, nuestro principio vital, afronta el mundo, está en él y vive en él. Y nada, corto el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado. A mí me gusta mucho hacerlo. Así que seguirán cayendo vídeos de vez en cuando.